FM 89.1, Radio Universidad. Lo tenemos en línea, así se dice, a Pablo Yonto, que él es periodista, es abogado y se ha transformado en los últimos años en un referente en relación a esta lucha, ¿no? De los derechos humanos y de lo que ya un poco todos y todas sabemos a esta altura de los días. Pablo, te saludamos desde aquí, gracias por este ratito con la Universidad Nacional de La Matanza. Leo y Tavo, te saludamos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal, Leo? Buen día. Bien, buen día. Sabemos, Pablo, que estuviste participando en la comisión junto a Nora Cortiñas, ¿no? Un poco exponiendo lo que ven desde los organismos de derechos humanos, por decirlo de alguna manera. Esto es así, ¿no? Sí. La denuncia que hicimos nosotros, que se suma a otras 13 denuncias, son 14 en total. Norita Cortiñas expuso por la denuncia que hizo la Asociación de Juristas. Yo expuse, por la denuncia que hice respecto de un tema puntual de mal desempeño del cortesano Rosati, presidente de la Corte, porque la Corte, entre las tareas que tiene que llevar adelante, no solo sacar sentencias, sino también, por ejemplo, tiene una tarea importante en los juicios por delitos de lesa humanidad, que es la de supervisar el funcionamiento de los tribunales orales federales de todo el país y de los juzgados federales de todo el país, que llevan miles y miles de causas, y que en el año 2009, para que se den una idea a ustedes y quienes escuchan, ante la lentitud de esos juicios y la magnitud de esos juicios, en el 2009 la Corte dijo, acá hay que tomar medidas y vamos a formar una comisión que se va a llamar Comisión Interpoderes, entre representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, para tomar medidas para que se aceleren estos juicios, porque estos juicios tienen que ir rápido por la cantidad y por el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos. Esa comisión, a partir del 2009, se empezó a reunir y se tomaron algunas medidas. En la presidencia de Lorenzetti, que estuvo muchos años al frente de la Corte, por ejemplo, convocaban jueces de provincias que habían sido denunciados por nosotros por tener cajoneados, pisados, un montón de expedientes durante años. Y se les exigía respuesta, los hacían comparecer a Buenos Aires. Y así otras medidas. Bueno, concreto, la denuncia de Rosati. Rosati asumió hace más de un año y pico, y desde que es presidente no convocó una sola vez a esa comisión. Desactivó la comisión. Exacto. Por lo menos en términos reales, quizás no en términos legales, la comisión sigue estando conformada, pero no funciona, no convoca. Claro, y esa comisión que para algunos puede decir, bueno, pero esa es una cuestión, se resuelve llamándola ahora. Bueno, el problema es que tampoco la llama ahora, la denuncia la hicimos en enero y ya se va a ir febrero y nada, o sea que ni siquiera escucha y responde a esta cuestión, porque se enteró ya de esto, porque hubo vía un periodista de Clarín, Santoro, que se ve que le hace de jefe de prensa, salió una nota pequeña en Clarín, respondiendo a esto, ¿no? Como diciendo, ¿para qué voy a convocar si los organismos no vienen? Lo cual es una enorme mentira, porque la comisión se llama Comisión Interpoderes. Claro. Es decir, lo que se tienen que reunir son los del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A la última reunión que la convocó Rosenkrantz, que es un antijuicio de lesa humanidad, convocó una vez a esa comisión, y a esa comisión fueron algunos organismos. Por ejemplo, el CELS fue, y fue a plantear cuestiones concretas para acelerar los juicios. O sea que, primero, que es mentira, y segundo, que nosotros no recibimos, yo no formo parte concreta de ningún organismo, pero tengo relación con todos los organismos, y ningún organismo recibió invitación como invitado, no como parte
pero como invitado a esa reunión de la Comisión Interpoderes durante el año y pico que lleva Rosati de presidente. Claro, pareciera, Ahora, Pablo, si fuera... que digo, esta sensación que durante mucho tiempo se tuvo o tuvimos, ¿no? De intentar que todas las causas se dilaten para que los represores encuentren esa impunidad biológica, ¿no? Que se mueran sin ser juzgados, bueno, pareciera que vuelve a tomar fuerza, ¿no? Dentro de la justicia. Sí, sí, mucha fuerza, porque si uno junta cosas para ver qué hace Rosati, bueno, Rosati votó en el primer fallo del 2x1, claro, fue uno de los 3 tal que cual votó a favor de la aplicación del 2x1. Que Cuando eso lo vino detuvo la sociedad, digamos, saliendo a la calle, ¿no? Exacto. Pablo, Exacto. Cuando vino la movilización popular y la respuesta del Congreso, bueno, ahí dio vuelta a su fallo, pero en su cabeza estaba lo contrario porque así votó y dejó la firma. Y así que bueno, esta es la causal, ¿no? claro, Pablo, ¿qué tal? Leandro Cravel te saluda. Vos sabés que cuando uno repasa un poco, porque no es una sola acusación, y de hecho uno de los motivos por el cual se avanza en este proceso de juicio político tiene que ver también con el reclamo que le hace el mismo presidente a la Corte Suprema de Justicia por el tema de la coparticipación de Buenos Aires. Digo, ¿cuántas acusaciones hay en este proceso como para entender un poco que no es solamente causas de derechos humanos, sino que hay intervención del poder de la Corte sobre los otros poderes, hay un montón de otros temas que están siendo parte de la investigación, ¿no es así? Sí, claro, sí, son con la nuestra 14 y lo que se pide que se investigue, que en muchos casos es el mal desempeño, tiene que ver con una cuestión para que se entienda que es muy, muy simple. Arriba de la Corte no hay nadie. O sea, nosotros no podemos ir a una ventanilla más del Poder Judicial para quejarnos de estas cosas. No hay. Nosotros ni nadie tenemos una ventanilla adicional en el Poder Judicial o en algún otro lado de la administración pública para decir, bueno, lo que están haciendo estos jueces está mal, sea esto de derechos humanos, o sea que saquen sentencias aberrantes, o sea que trabajen mal, no hay donde ir a quejarse. Pero la Constitución abre una ventanilla. La Constitución abrió una ventanilla que es el juicio político, donde no pone ninguna restricción. O sea, no dice solamente podrán denunciar el mal desempeño de los jueces de la Corte supongamos, los jueces de tal categoría o los ciudadanos de tal categoría. No, está abierta para todo ciudadano que considere que un juez de la Corte ha cometido mal desempeño, lo único que tiene que hacer es presentarse en la Cámara de Diputados e iniciar un pedido de juicio político. Lo estableció la Constitución, clarito. Entonces, ¿por qué hay 14 pedidos? Porque hay 14 organismos de la sociedad, diputados, Poder Ejecutivo, opositores en este caso, porque Lilita Carrió y su grupo forman parte de la oposición, que pueden denunciar a la Corte, a los jueces de la Corte, por mal desempeño o por cometer delitos. Son las dos causales que pone la Constitución. Y eso es lo que se hizo. O sea, no se pueden quejar absolutamente de nada porque esto es lo que manda la Constitución. Por eso, Pablo, cuando te presentaba, ¿no? Algo que para mí, y por supuesto es poco difundido, ¿no? Porque después hay que sumarle, bueno, Pablo también lo conoce muy bien, digo, todo el sistema, ¿no? De medios, de poderes que sí, totalmente invisibilizado. Sí, todo sí, esto, ¿no? claro, digo, está que clarísimo. defienden a la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, Leopoldo Moró hace un par de semanas, un mes atrás, no hizo esta pequeña aclaración que parece menor, pero que es importante, porque justamente en la Constitución habla de los integrantes de la Corte y no se le está haciendo un juicio a la Corte como institución, digamos, sino al mal desempeño de sus integrantes. Para mí también es importante eso, Pablo, repetirlo una y otra vez por todo el juego mediático que hay, ¿no? Por supuesto, además. Sí, por supuesto, y porque es así, o sea, cada denuncia es individual. Puede haber una denuncia para 4, pero acusando a cada uno de lo que hizo. O sea, no es inicio o denuncio que la Corte, no, lo que tenés que hacer es denunciar qué hizo Bueno, votó así.
¿qué hizo este? Incumplió sus deberes de esta manera. Que además la experiencia argentina ha sido de esta manera, y la que hoy es la oposición, y antes cumplió distintos roles de oficialismo, cuando fueron gobierno con la Alianza, estaban de acuerdo en utilizar este mecanismo, y se utilizó para, bueno, hacer el juicio político de quienes, de aquello que se llamaba la corte menemista, o sea, la corte de la mayoría automática, y terminó con juicio político contra algunos de sus miembros, a los cuales, bueno, fueron echados de la corte por este mecanismo, que es el mecanismo constitucional para suspenderlos, sancionarlos de alguna manera o echarlos directamente de la corte. Acá se acumularon muchas causales que da la impresión de que la pena que merecen es que no estén más en la Corte, que sean expulsados de la Corte, sí, por además, mal desempeño. Sí, y además, digo, la Corte Suprema también es un poco es el que comanda finalmente todo el sistema judicial, y la verdad, cuando uno le pregunta a la gente, está enojada con la justicia. Digo, ahí también hay que abordarlo de alguna manera, y es la democracia a través de sus representantes quien deben hacer ese trabajo, digo, más allá de lo puntual, ¿no? También, además, de cada uno de los integrantes. Pablo, ¿cómo crees que puede llegar a terminar esto? Hoy, en la Cámara de Diputados y Diputadas, se va a presentar una suerte de agenda, ¿no?, de testigos que se van a convocar. ¿Cómo crees que termina esto? Y al mismo tiempo, digo, ya quizás preguntándole al Pablo, abogado, en este caso, ¿cómo configurarías vos una nueva Corte Suprema? Digo, con más integrantes, ¿cómo ves ese otro costado que también me parece que ya la sociedad tiene que empezar a pensarlo y a debatirlo, ¿no? Sí, yo te doy brevemente mi opinión sobre cuál sería el sistema ideal para mí y cuál va a ser el mecanismo para el caso de que este juicio político avance hasta el final, ¿no? El sistema ideal para mí, pero para lo cual hay que reformar la Constitución, porque ya todos los otros mecanismos han fracasado, es la elección por voto popular. Los jueces tienen que ser electos por el voto popular. Hay que establecer bien los mecanismos, hay que copiar algunas cosas de otros países que en algunos casos de jueces tienen sistema de elección de jueces por voto popular, hay que establecer controles de otro tipo, pero hay que hacer una reforma intensa de esto, y esto es posible hacer. Vamos ahora a lo concreto. Para que no se reforme la Constitución, hay que establecer los mecanismos que por las leyes y por la Constitución pueden hoy culminar en una renovación de Corte. Ahí hay dos teorías. Una es, ampliemos el número de la Corte. Yo, dentro de este mal, que es un mal, el mal de no dejar participar al pueblo en la elección de un poder, ¿no? El pueblo elige poder legislativo, Totalmente. elige poder ejecutivo, pero no puede elegir al poder judicial. Entonces, mientras esté esta traba, bueno, el sistema es súper indirecto, porque ni siquiera es indirecto. Cristina en algún momento intentó que fuese semi-indirecto, cuando dijo, bueno, que se elijan, mandó un proyecto de ley para que se elijan los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular, para que al menos Claro. haya elección de jueces de menores instancias por representantes indirectos. No, y además, Pablo, Ahora, cuando se ve, digo, la familia judicial, como se la denomina, cuando vos empezás a repasar los apellidos, son todos parientes, ¿no? Es toda una misma Sí, familia. y está claro que la sociedad se mantiene. Si salimos a hacer una encuesta de cuánta gente te puede explicar cómo se elige un cortesano, No, o cuánto sí, dura sí. su mandato, nadie te lo puede explicar, y es como un poder fáctico que está ahí, sabemos que está, y la gente no lo entiende bien cómo funciona, ¿no? Y que hay muchas familias que están hace mucho tiempo administrando la justicia en la Argentina, ¿no? Sí, o corporaciones que Sí, ponen un bueno. que le gusta, ¿no? Por eso, y es un poder que se fue agrandando en el sentido de inflándose a sí mismo,
y ganando poder y poder y poder, bueno, que se la creyó, que era el máximo poder, y hoy te aplasta. Hoy aplasta leyes, ¿no? El poder legislativo saca leyes y el poder judicial, vía la Corte, bueno, se da estos lujos. Esta ley no, esta ley sí, esta ley la resucito después de 15 años que está sin vigencia. Te saco una medida cautelar, los jueces, ¿no? Sí, sí. Jueces federal. Yo te saco una medida cautelar desde Buenos Aires, desde Cava, desde Catamarca, y con esa medida cautelar logro que la ley que vos votaste, con representantes de la nación directo, no va a estar en vigencia. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que a mí se me canta. 3 años, 4 años, 2 años, ¿no? Como pasó, entre otras, que son varias, con la ley de medios. La lentitud de la justicia, esto que te digo de los juicios por delito de lesa humanidad, yo voy a hacer que vayan más lentos todavía. Ni siquiera te voy a tomar medidas para que vayan más rápido. Es un problema serio y que, bueno, ojalá de una vez por todas empiece el largo camino, porque es largo, para que la transformación de la justicia, que no es otra cosa que la democratización de la justicia en la Argentina, de una vez por todas empiece a caminar, ¿no? Te interrumpí cuando estabas describiendo un poco dentro del marco que decías de, digamos, de la no elección por parte del pueblo, de no poder hoy elegir el pueblo lo que sería lo ideal de la Corte Suprema, esto de ampliar el número, ¿no? Más o menos la mayoría de los especialistas y gente que está dentro de la justicia te dice un poco que esa sería como una salida posible, un mal menor quizás como describiste, teniendo en cuenta esto de la no votación de la gente, pero que bueno, es necesario no solo por el territorio nacional, que es muy amplio, sino además también por la cantidad de cuestiones técnicas que cada vez hay que saber, ¿no? Más, digo, ahora están los delitos, por citar un ejemplo, de informática, ¿no? Y digo, y hasta hace no tanto había un cortesano que cuando nació ni siquiera existía, no sé, la radio, la televisión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dar un ejemplo medio pavo. Seguro. Ese es como un ejemplo, el que más se entiende por ahí. Claro. Para explicar la necesidad de una corte mucho más metida en las cuestiones en las que ha avanzado la humanidad y que tienen que ver hoy, por ejemplo, con cuestiones de tecnología. Y ahí hay problemas serios. Yo tengo desde hace, creo que fue 6 años o 7 años, una resolución de un juzgado de San Martín que no se podía ni se puede creer, ¿no? Pedí que me dejen llevar un escáner para escanear una causa que estaba en papel, ¿no? Y me rechazaron esa petición diciendo que en el código está autorizada la fotocopia, mira, no el escáner. Claro. Entonces tenía que seguir en el año 2016, que ya el escáner era casi viejo, claro. Tenía que seguir dejando mi credencial, esperando que llegara un gendarme para acompañarme a la fotocopiadora que estaba en la plaza, a 3 cuadras del juzgado, para poder fotocopiar hojita por hojita el expediente. Bueno, lo podés hacer con un celular con la aplicación, ¿no? Hoy, así nomás. Claro, creo que en el 2016 todavía no estaba la aplicación, es increíble. la que usamos hoy en el celular, que te permite escanear. Y todo eso, digo, pero así hay miles, Claro. Hay Y todo miles eso, todavía. Todo eso redunda. La pandemia, claro. Sí. Tuvo que llegar la pandemia para que se digitalizaran las causas. Tuvo que llegar la pandemia para que se entendiera algo que se pedía antes, porque ahora todo el mundo habla de Zoom desde el 2020, pero antes del 2020 ya existían mecanismos para tomar audiencias sin necesidad de que el testigo se viniera de Córdoba, de Zárate Campana, acá, o a Morón, o a San Martín. Ya había mecanismos para hacerla, eran las teleconferencias, se podía hacer, ya había sistemas. Los jueces se negaban a eso. Entonces el testigo se tenía que venir, por ejemplo, un colimba, un ex colimba que había hecho la conscripción en la época de la dictadura, que vivía en Salta y que había hecho la colimba en Campo de Mayo,
lo citaban y se tenía que venir desde Salta, desde Córdoba, a San Martín a declarar por este juicio para escucharlo y que contara lo que vio, y nosotros pedíamos, pero tómenle por teleconferencia si se podía hacer. No, el código no permite. Bueno, Pablo, vos tenés que declarar de nuevo en este juicio, en el caso de que se avance con el juicio, tendrías que ser nuevamente testigo. ¿Cómo queda esto? Tienen que ir testigos que propusimos, van a declarar gente de los organismos, hemos pedido que citen a funcionarios anteriores de la Corte para que cuenten cómo se reunía la Comisión Interpoderes y qué es lo que hacía. Y no, pero yo hablé como denunciante y ahora viene la etapa de prueba. O sea, hoy van a decidir cómo se lleva adelante la prueba, que la prueba es testigos y documentos, ¿no? Pero sobre todo testigos, y bueno, creo que durante todo marzo y todo abril me parece que va a haber una gran citación de muchísimos testigos de todos los 14 casos, y después de eso, ahí sí toman la decisión en la comisión de si proceden tales acusaciones, y entonces bueno, eso va después al pleno, o sea, al recinto, y ahí sí se necesitan los 2/3, pero bueno, o sea, en la teoría los 2/3 no están porque la oposición anda gritando y gritando que no van a dar los votos, pero bueno, por ahí con el desfile de testigos y con las pruebas se convencen de algo. Y también, digo, lo que empieza a suceder es que se pone arriba de la mesa, ¿no? Para que la sociedad, aquellos que tengan la inquietud, bueno, quienes no, por supuesto, no será así, pero digo, esto de que se empiece a hablar también puede... Voy a utilizar la palabra despabilar, no sé si es exactamente esa, porque también hay mucho ocultismo. Digo, a la gente le cuesta tener información sobre lo que sucede en la justicia realmente, Pablo. Sí, o no nos enteraríamos de todo esto que no pasó y que evidentemente tendría que haber pasado con... No, y porque también, Pablo puntualmente habla de los represores, ¿no? Pero lo mismo que describe Pablo, toda esa burocracia de la justicia, también repercute... no sé, en los tribunales de La Matanza, con una familia que está buscando justicia porque un borracho atropelló a alguien. O en el precio, por ejemplo, o en el precio de una o en el precio celular, de la telefonía, que una de esas fue la corte ahí. Sí, son cuestiones distintas, pero digo, en el fondo, ¿no? También le llega a la gente común todo lo que dijimos, Pablo, a la larga o a la corta, ¿no? Exacto, y para que bueno, el pueblo, el ciudadano, ciudadana, la gente vea que cuando un juez se porta mal, ya sea porque la sentencia es contraria a la ley, contraria a los pactos internacionales de derechos humanos o del tema que sea, tiene que denunciarlo, tiene mecanismos para denunciarlo, inclusive a los más poderosos, a los que más ganan, que son los de la Corte, ¿no? Porque, te aclaro, hay decenas en toda la historia de la recuperación de la democracia, decenas, centenares me animo a decir, de denuncias contra miembros de la Corte, y muchas no fueron escuchadas y no fueron resueltas, y esta es una buena manera para que se vea que, bueno, que la Comisión de Juicio Político también tiene que funcionar. Te pongo un ejemplo. Durante los primeros años del gobierno de Néstor, yo pedí juicio político de algunos integrantes de la Corte que, teniendo el expediente de Clarín para resolver, el expediente de la llamada ley de medios, o sea, donde Clarín era una de las partes muy, muy interesadas, había miembros de la Corte que iban a las fiestas y a los festejos y a los brindis del Grupo Clarín. Entonces yo hice un pedido de juicio político diciendo, no puede ser que un juez que tiene en sus manos, ¿no?, un expediente para resolver, donde una de las partes me está invitando a una fiesta, yo voy a la fiesta. Y esto es terrible, o sea, claro. si vos sos particular, damnificado en un caso, y litigás contra otra parte, y vas a discutir a un juez, y después, 3 días después de que presentaste la demanda, te enterás que el juez ese que tiene tu caso contra el señor contra el que estás litigando, el señor lo invitó al juez al cumpleaños y el juez va, y no te quedás tranquilo. Ese fallo
te va a salir mal. ¿Qué pasó con el tema Clarín? El fallo, durante un tiempo largo, el caso estuvo pisado, ¿no? La Corte lo tuvo largo tiempo, y eso terminó favoreciendo ¿a quién? Al de la fiesta que invitó. Tal cual. Sí, y ahí está el ejemplo de esto que decíamos, ¿no? Porque, digo, sé que nos pasamos un poco, perdón Pablo por este ratito que tenemos de más, pero digo, justo la ley de medios o la ley de servicios de comunicación audiovisual, si no fue la ley más democrática que se aprobó en la Argentina, está ahí, es la segunda, porque se caminó por las universidades, por los sindicatos, por la Cámara, toda la gente opinó y todo lo que se fue juntando en la base llegó en un 80, 90% a ser ley. Vinieron 3 tipos después y te la voltearon, ¿no? Sí, y las consecuencias se pagaron, ¿no? Hoy se pagaron sin tener fútbol para todos, teniendo canales monopólicos y radios monopólicas, sin el apoyo que deben tener una gran cantidad de medios que trataron de asomar la cabeza en aquel momento, radios comunitarias, radios de distintos lugares del país. Sí, radios universitarias mismas. Se pagó duro sí, eso. Tal cual. Pablo, gracias por este ratito con Radio Universidad. Por favor, gracias a ustedes, un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.